Llegó pidiéndome crema solar como quien pide fuego a un desconocido. Al anochecer, la tormenta lo trajo a mi tienda y me pidió algo peor, que no mintiera. El aire se volvió denso, su mano se demoró un instante de más y yo escuché mi corazón demasiado alto para un valle tan silencioso. No llegué a Ordesa para encontrarme con nadie. Vine a perder ruido. El río Ara sonaba como una promesa vieja, y yo solo quería dormir sin notificaciones, sin planes, sin ser el que siempre encaja. Me llamo Martín, tengo 24, y mi vida, bonita en fotos, cómoda en los detalles, llevaba meses rota por dentro. La primera mañana el valle olía a resina y suelo mojado. Puse la cafetera en el hornillo y miré el agua levantarse en vapor. Entonces lo vi. Venía por la orilla con la mochila al hombro, el torso brillante de sudor y esa forma de saludar de quien pertenece al paisaje. «Perdona», dijo. «¿Tienes crema solar? Me he quemado la espalda». Asentí antes de pensarlo. Cuando se dio la vuelta para que le alcanzara, la piel roja me obligó a ser cuidadoso. El aire se volvió pesado cuando mi mano se demoró un instante de más. Sentí el calor piel con piel, un latido acelerado que no pude culpar a la subida del sendero. «Diego», se presentó, media sonrisa. «Gracias por salvarme la noche». «Martín», respondí. «No es nada. No ocurrió nada escandaloso. Un gesto práctico, una conversación corta, dos hombres al borde de un lago. Pero nuestra cercanía se sintió temeraria, como asomarse al borde de una tormenta. Él se quedó pescando más abajo y yo fingí leer. A cada rato su mirada se quedaba anclada en la mía un segundo demasiado largo. El silencio cargado entre los dos decía más que cualquier chiste. A mediodía volvió con una olla de fideos instantáneos y una risa limpia. «Repartimos», dictó. «Y prometo no volver a pedir favores raros, salvo café». Comimos en mi parcela, sin ceremonias. Me contó que era fotógrafo, que viajaba siguiendo la luz y encargos pequeños. «La naturaleza no miente», dijo. «La gente, a veces». Yo le hablé de Zaragoza, de proyectos que en papel parecían templos y en la calle se volvían jaulas. Se rió bajito. «Tú haces que las cosas se queden. Yo intento atrapar lo que se va». Por la tarde subimos por un sendero de boj y piedra. Cuando el camino se estrechó, su mano rozó mi brazo para estabilizarme. Un chispazo eléctrico en el aire me dejó sin respiración. Me aparté con torpeza, fingiendo ajustar la bota. Él no comentó nada. Siguió andando, la cámara golpeando suave contra su pecho. Yo seguí detrás, cada nervio despierto, dividido entre miedo y deseo. Al caer el sol, el valle tomó un color de brasa. En mi fuego, las chispas subían como si el cielo aspirara recuerdos. Diego estiró las piernas, miró hacia arriba. «¿No te pasa que el mundo suena demasiado alto para quien eres?» «Todo el tiempo», admití. Él asintió, sin mirarme. Sentí algo parecido a la confianza y al pánico a la vez. Antes de despedirse, me pidió de nuevo la crema. Su piel ardía, mis manos temblaban. «Lo siento, no soy experto», murmuré. Él rió muy bajo. Su respiración contra mi cuello encendió cada pensamiento que intenté controlar. Cuando terminé, nos quedamos en una quietud cargada, nuestros ojos fijos, un deseo no dicho flotando entre humo y pinos. No pasó nada. Nuestras bocas casi se encontraron, a un aliento de cruzar la línea. Y entonces él apartó la vista hacia el lago. «Eres buena compañía», dijo simplemente. Llovió de madrugada. A la mañana siguiente, Diego apareció con 2 tazas de café, canturreando algo sin melodía. Me quedé viéndolo a través de la mosquitera, como si esa imagen fuera una fotografía que yo no sabía tomar. La calma en su espalda, el vapor escapando en espirales. Hablamos de rutas, de errores que no se arreglan con mapas. La tensión sin aliento ya vivía con nosotros, discreta como un animal manso que observa. Al mediodía, el cielo se cerró. La tormenta cayó de golpe, una cortina espesa que borró el valle. Diego asomó por la cremallera de mi tienda con una lona en la mano. «¿Puedo?», preguntó, calado hasta los huesos. «Claro». Entró. El espacio se volvió pequeño, la calidez piel con piel a centímetros, mi pulso desbocado. No hizo ningún gesto heroico, solo se sentó a mi lado, escuchando la lluvia tamborilear. «No hace falta que expliques nada», dijo al cabo. «Solo sé humano esta noche». Yo reí para deshacer el nudo. Mentí.
No pasa nada. Sí pasaba. El aire crecía denso mientras su mano se demoraba en el suelo, a un suspiro de la mía. La cercanía se sentía imprudente, y por dentro rugía una tormenta. Mi primer engaño fue hacia mí. Fingí indiferencia cuando todo en mí pedía más. El viento doblaba la lona. De repente, luces recortaron sombras fuera. Linternas cruzaron la tela como cuchillos de plata. Voces de senderistas buscando refugio, o guardas del parque comprobando parcelas. El miedo a ser vistos me atravesó. Recordé caras, bromas fáciles, etiquetas que nunca quise discutir. Tragué saliva. ¿Estás bien?, susurró Diego. Sí, aquí, respondí, sin moverme. No nos tocamos. La tensión ardía más que cualquier contacto. El silencio entre los dos quemaba más fuerte que cualquier palabra. La lluvia empezó a bajar de furia, pero las voces seguían cerca, riéndose. Alguien dijo: «Mira, están dos juntos en la misma tienda», con ese tono que finge inocencia. Nadie abrió, nadie hizo nada. Bastó la posibilidad. Sentí el peso de una vida viviendo para el qué dirán, el reflejo de echarme atrás justo cuando algo verdadero pedía sitio. «No tienes que decidir ahora», murmuró él, apenas audible. «Solo respira conmigo». Obedecí, y por un instante todo se desvaneció salvo su aliento tranquilo y el mío desordenado. Cuando la tormenta se rindió, una luz dorada atravesó el techo de la tienda. Diego se puso en pie despacio. «Voy a ver si la gente necesita algo», dijo, señalando las linternas alejándose. Asentí, incapaz de nombrar lo que quería detener. Nuestras manos casi se rozaron. Un segundo detenido en quietud peligrosa. Entonces, desde fuera, una voz masculina, cercana, desconocida, pronunció mi nombre con claridad. «¿Martín?». La cremallera vibró como un insecto atrapado. Mi corazón golpeó demasiado fuerte. Entre la luz que entraba y la sombra de Diego junto a mí, supe que el siguiente gesto podía definirme. No sé si respondí. Solo recuerdo el tirón en el pecho entre el miedo y el deseo. La promesa de una verdad que ya no cabía bajo la lona y la cremallera, subiendo un diente más. Cuando la cremallera se movió y escuché mi nombre afuera, supe que el silencio no nos protegería más. «¿Martín?», repitieron, las linternas atravesando la tela como cuchillos de luz. Reconocí la voz antes de asomarme. Álvaro, compañero de oficina. Detrás, dos sombras más, riendo, mojadas. «Tío, menudo aguacero. ¿Podemos esperar aquí?», dijo, sin pedir permiso del todo. Diego levantó la vista, calmado, dejando espacio. Su gesto era de quien entiende el peligro sin nombrarlo. «Claro», respondí, tragando el nudo. «Pasad». El olor a lluvia llenó la tienda. 4 cuerpos, respirando el mismo aire. Álvaro habló sin pausa, contándonos del refugio cerrado, de cómo casi se pierden. Su risa era la misma de siempre, pero ahora sonaba distinta. «2 tiendas tan cerca», bromeó. «Se nota que hay confianza». Sus amigos rieron, cortos, incómodos. Yo no. Diego tampoco. El silencio entre nosotros pesaba como un secreto recién descubierto. Cuando se fueron, la lona volvió a respirar. Me quedé mirando el suelo. «Lo siento», dije. «No sabía que vendrían». «No tienes que disculparte por tener miedo», contestó Diego. Sus palabras me atravesaron. Era cierto. El miedo me guiaba más que el deseo. Al amanecer, el valle olía a tierra lavada. Álvaro apareció de nuevo, más tranquilo. «Vamos al mirador, despeja», propuso. «Voy», dije sin pensar. Diego me miró apenas un segundo. No dijo nada, pero entendí su decepción. «Aprovecha la luz», sonrió forzado. «Yo me quedo en el lago». Fue la primera vez que lo dejé atrás a propósito. El camino con Álvaro fue largo y lleno de bromas torcidas. «El fotógrafo parece majo», soltó, y su mirada buscó la mía con intención. «Hace buenas fotos», respondí. «Ya», rió. «Seguro». No contesté. El aire se volvió áspero, como si el bosque escuchara. Cuando regresé, el campamento estaba casi vacío. En mi silla, una nota. «Estoy en el pinar. Si vienes, bien. Si no, también». Subí entre troncos húmedos hasta verlo, encuadrando la luz entre ramas. «Llegas tarde», dijo sin reproche. Me perdí. «No pareces arrepentido». «Lo estoy», admití, bajando la mirada. Se encogió de hombros.
A veces arrepentirse es solo otra forma de huir. Nos quedamos un rato sin hablar, escuchando el viento. Luego añadió: «No tienes que explicarme lo que sientes, solo sé honesto contigo». Su tono era tan simple que dolía. Bajamos juntos al lago. La lluvia volvió, suave, como si quisiera borrar huellas. Diego sacó una toalla de su mochila. «Toma», dijo, «no te congeles». Nuestros dedos se rozaron apenas, y una corriente invisible me recorrió el cuerpo. «Álvaro me escuchó decir que eras mi vecino», murmuré. «Lo sé». No era verdad. «Tampoco era mentira», respondió tranquilo. «Solo una palabra que te salvó por un rato». Desde la orilla vimos el coche de Álvaro y los suyos. Risas, música, la normalidad que antes era mi refugio. «¿Te vas con ellos?», preguntó. «No». «¿Seguro?». «Sí». Fue la primera decisión sincera que tomé en años. Encendimos un fuego pequeño. Las chispas subían lentas, como dudas que se negaban a morir. Diego habló de pueblos invisibles, de amaneceres en los que uno entiende lo que es estar vivo. Yo lo escuché, sintiendo que el aire entre nosotros ya no era peligro, sino promesa. Cuando la noche se cerró, me mostró su cámara. «Mira», dijo, «esta eres tú». Era mi silueta contra el lago, inclinada apenas hacia él. Me reconocí sin defensas. «¿Puedo guardarla?», preguntó. Quise decir sí, pero la voz no salió. Un rayo de linterna cruzó el campamento. Voces, risas lejanas. Mi cuerpo se tensó. El miedo volvió como un reflejo antiguo. «No sé», susurré. «No lo sé todavía». Diego bajó la cámara, sin presión. «Cuando sepas, avísame. No tengo prisa». El fuego se apagó despacio. Las risas se alejaron. Yo seguí mirando las brasas, sabiendo que la verdadera tormenta aún no había empezado, y que esta vez no vendría del cielo, sino de mí. La foto que no me atrevía a probar se me pegó al pecho como si respirara conmigo. Cada vez que intentaba olvidarla, volvía a mirarme desde dentro. Desperté temprano, con el rumor del río como un latido antiguo y el hueco tibio donde solía aparecer la taza de Diego. En su lugar había una nota breve, letra firme. «Vuelvo antes del mediodía. Si cambias de idea, te espero en el mirador de las Hayas». No era un reproche ni una invitación dulce. Era una puerta entreabierta. Me quedé mirándola más de lo necesario, sintiendo el silencio cargado que ya empezaba a ser lengua compartida. Apareció Álvaro, sin coro. Traía esa energía de quien cree venir a arreglar las cosas. «Ayer nos pasamos con las bromas», soltó sin explicación. «Ya sabes cómo es la gente. No había maldad, había miedo». «Sé cómo era yo», respondí. Reía para no oírme. Me sostuvo la mirada, como si no me reconociera. «Haz lo que quieras, pero no te metas en líos», dijo al final. Pobre manera de decir, «cuídate». Estoy intentando salir de ellos. Fui al mirador. Diego estaba sentado en el borde, la cámara apoyada en las piernas, los ojos puestos en la luz que atravesaba las hojas. No se sorprendió al verme, como si me hubiera esperado desde antes de escribir la nota. «He pensado en tu no lo sé», dijo. «Me gusta más que un no». Me senté a su lado sin tocarlo. El aire subía frío y limpio desde el valle. Mi corazón latía demasiado fuerte para tanta calma. «Álvaro cree que busco problemas», admití. «Quizás solo estás dejando de buscarlos dentro», respondió. «Fuera siempre habrá ruido. Dentro es donde decides». Caminamos por un sendero estrecho, la tierra húmeda bajo las botas, ramas que pedían paso. En un claro me pidió cerrar los ojos. «Escucha», susurró. Oí el viento, un pájaro, el agua. Y entre todo, su respiración a distancia justa, la chispa eléctrica en el aire, la piel que no me tocaba, y aún así, encendía. Abrí los ojos para no decir algo torpe. «Eso que sientes», dijo. «No es peligro, es verdad». El cielo se volvió plomo por el lado del puerto. Un guarda avisó que cerrarían tramos altos por tormenta. Empezamos a bajar. La primera cortina de lluvia nos encontró a mitad de bajada, y corrimos riendo, sin valentía artificial. Nos guarecimos bajo una roca. Nuestros hombros se rozaron, mi espalda se tensó, y a la vez se aflojó. La lluvia caía con fuerza sobre la piedra. Por debajo, la quietud peligrosa sostenía un hilo. «No quiero volver a mentir», se me escapó. «No te pido palabras.
respondió. Te pido decisiones. Bajamos cuando aflojó. Al llegar al llano, vimos a lo lejos el coche de Álvaro y dos más preparados para salir. Brindaron al aire. Alguien grabó un story. Alguien dijo mi nombre con medio tono de broma. El miedo viejo subió por mi nuca, pero no mandó. Álvaro se acercó solo. Nos vamos, avisó. Si quieres, te acerco a Zaragoza. Miré a Diego. No apartó los ojos. Gracias, dije. Me quedo un día más. El gesto de Álvaro fue mínimo, una mezcla de alivio y distancia. Cuídate, repitió, sin rencor. Se marcharon con la prisa de la ciudad. La tarde se planchó suave, como si el valle quisiera ayudarnos a entender. Encendimos un fuego pequeño. Diego me tendió la cámara. Elige tú, propuso. Lo que guardo y lo que borro donde sales. Pasé las fotos con los dedos temblorosos. Allí estaba mi espalda frente al agua, la curva mínima del cuello hacia su lado, el brillo de la lona después de la lluvia. No había nada escandaloso. Había una honestidad que me daba vértigo. Guárdalas, dije al fin. No sé si quiero verlas todos los días, pero sé que no quiero hacer como si no existieran. Vale, asintió. No tengo prisa. Entonces vibró su móvil. Lo miró sin ocultarlo. Leí la pantalla lo bastante para entender. Asturias, costas, amanecer. Necesitamos serie. ¿Confirmas ya? Tragó saliva y me miró. Es trabajo, dijo. Puedo decir que no. Noté el golpe seco de la realidad. Fuera de este valle seguía habiendo un mundo que no esperaría a nadie. No quiero ser la excusa para que pierdas algo, murmuré. No quiero ser el pretexto para que sigas escondiéndote, contestó, sin dureza. El viento cambió de dirección y trajo olor a tierra mojada. El silencio entre nosotros se hizo denso, no por vergüenza, sino por peso de elección. Tengo una propuesta, añadió. Ven conmigo, o despídeme sin promesas. El fuego chasqueó, como si marcara un compás. Pensé en la foto del lago, en mi letra invisible inclinándose hacia él. Pensé en todas las veces que elegí lo que no dolía, y aún así, dolió igual. Mi pecho ardía con miedo y deseo a la misma temperatura. No sé conducir lejos sin dudar, confesé. Ya conduje yo en caminos peores. Sonrió leve. Solo tienes que decir si subes o no. Me quedé callado, buscando una frase limpia. En la orilla, el agua golpeó con un ritmo que reconocí, el de una verdad que empuja. Levanté la vista. Diego, empecé, y no completé, porque en ese instante, a lo lejos, pasó una patrulla lenta con focos apagados. Una linterna cruzó el agua y se detuvo sobre nosotros como un ojo que observa sin intención. Nadie dijo nada. Nadie vino. Pero fue suficiente para que el viejo reflejo quisiera mandar de nuevo. Cerré los ojos un segundo. Respiré con él. Conté hasta 4. Mañana amanece en todas partes, dije al fin. Aquí o en Asturias. Sí. Lo que cambie no es el sol. Somos nosotros. También. Guardó la cámara con cuidado, como se guarda algo que no se quiere romper. Se levantó despacio, esperándome sin pedir. Su mano quedó cerca de la mía, un calor subiendo entre los dos sin tocar. Entonces, preguntó, apenas un hilo de voz. ¿Vienes? El río respondió antes que yo, arrastrando ramas, limpio y testarudo. Mi corazón latía demasiado alto para seguir fingiendo que era eco. Abrí la boca, sentí la línea temblar a un aliento, y por una vez supe que la respuesta no cabía en una palabra. Cabía en un gesto. Di un paso. No hacia el fuego, no hacia el coche, hacia él. No cruzamos la frontera que no queríamos manchar. Nuestras manos se quedaron a milímetros. La tensión respiró con nosotros. Quiero aprender a no mentirme, dije. Si tu oferta incluye eso, subo. Diego cerró los ojos un segundo, como quien agradece sin espectáculo. Incluye eso, respondió. El viento apagó el último hilo de llama. El valle quedó en penumbra. Afuera todo seguía como siempre. Por dentro algo había cambiado de sitio. Y aunque aún faltaban maletas, rutas, llamadas que enfrentar, sentí la certeza más simple. La carretera no era solo un mapa. Era una manera de decir sí. El motor arrancó antes de que yo tuviera valor para arrepentirme. La carretera hacia el norte parecía una línea dibujada por alguien que ya sabía el final. Diego conducía con la ventanilla entreabierta.
El aire frío traía olor a pino y gasolina, a cosas que empiezan sin permiso. Yo miraba el valle hacerse pequeño en el retrovisor, ese lugar donde había creído que el silencio bastaba para entenderme. No dije nada durante kilómetros. No hacía falta. Mi respiración ya confesaba demasiado. ¿Arrepentido?, preguntó al fin, con una media sonrisa. Aún no. Entonces vamos bien. El sol subía y las montañas se convertían en lomas verdes. Cada curva era un pensamiento que no me atrevía a terminar. En la gasolinera, mientras llenaba el depósito, el móvil vibró. Mensajes del trabajo, de mi hermana y uno de Álvaro. Borra las fotos, y las otras también. No hace falta que se líe. Ninguna amenaza, solo el eco del miedo disfrazado de consejo. Leí el texto 2 veces. No respondí. ¿Problemas?, preguntó Diego al volver al coche. Solo recuerdos. Los recuerdos se ordenan en marcha, dijo, arrancando. Parar solo los agranda. Seguimos. Pasamos pueblos que olían a pan y humedad. Hablamos poco, pero la calma entre frases tenía su propio lenguaje. En un mirador junto a la carretera, paramos para ver el mar por primera vez. Era una línea azul inmensa, rugiendo al fondo. Nunca había llegado tan lejos sin plan, confesé. Entonces estás llegando a ti, dijo él, sin mirarme. Nos quedamos un rato mirando el agua. Luego añadió, no vine a salvarte. Lo sé. Solo a acompañarte mientras aprendes a no pedir permiso para ser quien eres. Su voz sonaba como el viento que limpia después de llover. Al llegar a la costa, el cielo se llenó de sal y gris. Diego sonrió como si respirara casa. Aquí trabajo mañana, dijo. Hoy solo miramos. Dejó la cámara en el suelo. Se sentó junto a mí en una roca. Nuestros brazos se rozaron. El aire se espesó con ese calor que no necesita nombre. ¿Qué vas a decir si alguien pregunta?, soltó. La verdad. ¿Cuál de todas? Pensé un momento y respondí. Que contigo me escucho mejor. Él rió bajito, un sonido que me hizo sentir que el mundo tenía sentido por un instante. Subimos de nuevo al coche cuando el viento empezó a doler en la piel. Pasamos por un pueblo mínimo. Compramos pan y queso. En la plaza, un grupo de chicos hablaba alto, sin mirarnos. Yo esperaba la risa, el comentario, el gesto. No llegó. El miedo se quedó sin excusas. Más tarde, mientras el sol caía sobre el mar, Diego sacó la cámara. «Quiero una foto tuya», dijo. «No para publicar, solo para recordarte así». Me coloqué al borde del acantilado. El viento me empujaba hacia adelante, y su respiración, muy cerca del cuello, me sostuvo sin tocarme. «Perfecto», susurró. El mundo se detuvo a un aliento de cruzar una línea. No lo hicimos. «Quiero que esto sea limpio», añadió. «Que no nazca del miedo, sino de la elección». Asentí. Sentí calor bajo la piel, una mezcla de alivio y deseo sin destino. De vuelta al coche, vi llamadas perdidas de mi madre. Un mensaje. «Álvaro me ha dicho que estás raro. ¿Todo bien? ¿Vas a contestar?», preguntó Diego. «Sí», dije, pero no para explicar, para avisar de que sigo vivo. Aparcamos en un mirador. Llamé. Su voz sonó cansada, familiar. «¿Dónde estás, hijo?» «En el norte, con alguien que me hace bien». Silencio. Oí el mar detrás de mí y mi propio pulso dentro del oído. «¿Con una chica?», preguntó, sin pensar. «Con alguien», repetí. «No te preocupes», tardó en responder. «No entiendo mucho, pero me alegra oírte tranquilo. Cuídate». Esa frase sencilla me desarmó más que cualquier rechazo. Colgué. Me quedé mirando la pantalla apagada. Diego seguía al volante, esperando sin hablar. «¿Todo bien?», dijo al fin. «Me ha costado menos de lo que pensaba», admití. «Supongo que ya era hora de dejar de esconderme hasta de quien me quiere». Él sonrió, apenas. «Eso es empezar». La noche nos alcanzó conduciendo junto al mar. Las luces lejanas de los pueblos parpadeaban como promesas. El aire olía a cambio, y yo entendí que el viaje no era huida, sino regreso a un sitio que por fin se parecía a mí. «¿Y ahora?», pregunté. «Ahora dormimos», dijo Diego. «Mañana empieza el resto». Cerré los ojos en el asiento del copiloto. Por primera vez, el miedo no gritaba, solo respiraba, lento, como si también aprendiera a vivir. No hubo amanecer. Hubo una pausa de luz antes del día,
como si el mundo esperara a ver qué haríamos con lo que habíamos elegido. Me desperté con el rumor del mar, golpeando las rocas. Diego ya estaba fuera, preparando el trípode frente a un horizonte que parecía respirarle encima. Lo observé unos segundos antes de salir. Había en su calma algo que dolía y curaba a la vez, una forma de estar sin pedir permiso. Me acerqué. ¿Dormiste?, preguntó sin girarse. Lo justo para creer que todo esto es real. Lo es, contestó, aunque mañana no lo recuerdes igual. El amanecer se derramó lento sobre el agua. Él disparaba fotos, y yo le pasaba las lentes sin hablar. Cada gesto tenía una intimidad tranquila, una complicidad que no necesitaba nombre. Cuando terminó, me tendió la cámara. «Mira», dijo. En la pantalla aparecíamos los dos, diminutos frente a la inmensidad azul. No había poses ni artificio, solo dos sombras que compartían el mismo punto de vista. «¿Te molesta que la guarde?», preguntó. «No», respondí. «Si alguien la ve, que entienda lo que quiera». Desayunamos en un chigre frente al puerto. El dueño nos sirvió café y pan tostado. Nadie miró dos veces. La normalidad era un regalo inmenso. Diego hablaba de su próximo encargo. Yo fingía escuchar, intentando grabar su voz, su forma de pronunciar cada silencio. «¿Y tú?», preguntó de pronto. «¿Qué harás cuando esto acabe?». «Volver», dije, pero distinto. «Eso ya es no volver del todo». Sonreímos. A media mañana, el teléfono vibró. Un mensaje de Álvaro. «Perdona por lo de antes. Borro todo. No era mi asunto». Lo leí 2 veces, sin rabia, sin alivio. Era simplemente pasado. «¿Buenas noticias?», preguntó Diego. «Solo cicatrices que ya no sangran». «Perfecto», dijo. «Así pesan menos en el equipaje». Salimos a caminar por los acantilados. El cielo estaba limpio, y el viento traía sal en la piel. Diego se detuvo de repente. «Quiero una última foto», dijo. «No de ti, de esto». «¿De qué?». «De lo que se siente cuando el miedo deja de mandar». Levantó la cámara y por un momento, nuestros ojos se quedaron atrapados en un hilo invisible. Su respiración se mezcló con la mía, el aire se volvió más denso, y supe que no hacía falta un gesto más para entender. Nos sentamos cerca del borde. «No sé ponerle nombre a lo que somos», admití. «No lo pongas. Los nombres solo sirven para perder el misterio». Su mano buscó la mía con una naturalidad que desarmaba. No hubo vértigo, solo una calma profunda, casi infantil. Por la tarde, condujimos hasta una aldea donde debía entregar las fotos. El editor lo recibió con palmadas y promesas de publicar pronto. Nadie preguntó quién era yo. Me dejaron esperar junto al coche, viendo cómo el sol caía entre nubes naranjas. Cuando volvió, traía en la mano una copia impresa. «Te la debía», dijo. Era la primera foto, la del lago en Ordesa, mi silueta, su sombra al fondo. «Para que recuerdes dónde empezó a moverse todo», añadió. «No la olvidaré», respondí. Y era verdad. Cenamos en silencio, mirando las luces del puerto encenderse una a una. No había declaraciones, ni planes eternos. Había una serenidad nueva, la de saber que algo cambió de sitio y no necesita volver atrás. «No puedo prometerte que esto sea fácil», dije. «Solo prométeme que no lo esconderás». «Eso sí puedo». La noche trajo un viento cálido del sur. Caminamos hasta el faro. Desde allí el mundo parecía otro, más grande, menos peligroso. «¿Te das cuenta?», dijo Diego. «Nadie nos está mirando». «O tal vez sí», contesté. «Pero ya no importa». El silencio entre nosotros ardía sin quemar. Nos quedamos así, hombro con hombro, sin palabras. Su aliento cerca de mi cuello, el sonido del mar abajo, el pulso de 2 vidas, recién estrenadas. De vuelta al coche, la radio captó una emisora perdida. Una voz decía que al día siguiente haría claro en todo el norte. «¿Qué sigue?», pregunté. «Carretera», respondió Diego. «Y el resto, lo que aprendamos a nombrar sin miedo». El motor encendió una luz tenue sobre sus manos en el volante. Yo miré por la ventanilla. El mar, el faro, la línea del horizonte repitiéndose como un eco. «Gracias», susurré. «¿Por qué?». «Por no empujar, por quedarte cuando solo sabía correr». «Por eso vine», dijo él. «No para detenerte, sino para que vieras que podías quedarte». Nos reímos sin motivo. La carretera se abrió como una promesa. Afuera,
El mundo seguía siendo el mismo, pero dentro todo sonaba diferente. El miedo se había quedado atrás. El deseo respiraba tranquilo. La culpa dormía. Miré el cielo una última vez antes de cerrar los ojos. No pensé en lo que vendría, ni en lo que dirían. Solo en esto. La libertad no estaba en huir del mundo, sino en pertenecer a él sin disfraz. Y mientras el coche avanzaba hacia la curva siguiente, supe que, por fin, el viaje de verdad acababa de empezar.